el vago que se hizo rico con un consejo de 3 palabras. En un pueblo perdido entre cerros secos y caminos polvorientos, vivía un joven que todos conocían como Feli el Vago. Su nombre completo era Feliciano, pero pocos lo usaban. Para la gente del pueblo, él era simplemente ese que no trabaja. Mientras los campesinos sudaban bajo el sol arrancando maleza o cargando sacos de maíz, Feli se pasaba las horas recostado bajo un almendro gigante, con los brazos cruzados detrás de la cabeza y los ojos clavados en el cielo. Observaba cómo las nubes se deslizaban lentas y formaban figuras, como si en ese espectáculo estuviera todo el sentido de la vida. No es que fuera torpe o inútil. Lo cierto es que trabajar duro le parecía un esfuerzo innecesario. Siempre decía, ¿para qué matarse de sol si igual mañana volverá a salir? Los viejos movían la cabeza, las mujeres murmuraban, y los niños corrían detrás de él imitando su andar flojo. Feli era motivo de risa, y a veces de fastidio. Una tarde, llegó al pueblo un mercader viajero, un hombre de barba espesa y mirada penetrante. Caminaba despacio, como quien observa el mundo con calma. Al ver a Feli bajo el almendro, en vez de reprenderlo, sonrió y se sentó a su lado. «Muchacho», le dijo, «parece que eres un experto en el arte de no hacer nada. ¿Qué has aprendido en tantas horas mirando el cielo?» Feli ni siquiera se incorporó. Con voz tranquila respondió, «He aprendido que la prisa ahoga la suerte, señor». El mercader lo miró sorprendido. Tras esa apariencia de vago había ingenio. «Bien respondido. Por tu agudeza, voy a regalarte algo más valioso que el oro. Un consejo de solo 3 palabras. Si lo entiendes y lo usas, serás rico». Eso sí hizo que Feli se levantara. «¿Solo 3 palabras? ¿Cuáles son?» El mercader se inclinó y susurró, «Mañana es tarde», y sin dar más explicación, se puso de pie, ajustó su capa y siguió su camino. Feli se quedó repitiendo esas palabras como un eco en su cabeza. «Mañana es tarde, mañana es tarde». Al principio le sonó a broma, pero esa noche, mientras las estrellas titilaban sobre el pueblo dormido, comprendió el sentido. No se trataba de correr sin descanso, sino de no dejar para mañana lo que la vida ponía hoy frente a ti. A la mañana siguiente, Feli caminaba despacio frente a la panadería. Desde dentro se escuchaban gritos. «Si no arreglamos el horno hoy, perderemos toda la masa», decía el panadero a su hijo. Feli iba a seguir de largo, como siempre, pero recordó el consejo. «Mañana es tarde». Corrió a la casa del herrero, quien días atrás había usado un cemento especial para reparar una olla rota. Le pidió un poco del material y volvió a la panadería. «Pruebe con esto», dijo, extendiendo el tarro. El panadero lo miró dudoso, pero no había nada que perder. Untaron la mezcla en la grieta del horno y, milagrosamente, selló el escape de calor. Esa noche pudieron cocer el pan. Agradecido, el panadero le dio a Feli una recompensa peculiar: pan fresco durante un mes entero. Por primera vez, el vago del pueblo había hecho algo útil. Unos días después, llegó otro viajero con una carreta cargada de telas finas, pero el cielo se puso negro, y la lluvia convirtió el camino en un lodazal. La carreta se atascó justo frente a la posada. La gente se asomaba desde las ventanas, pero nadie quería empaparse para ayudar. Feli estaba sentado en la taberna, mirando la escena. «Si no lo sacan hoy», pensó, «el mercader se irá y nadie en el pueblo comprará sus telas. Mañana será tarde». Se levantó, salió bajo la lluvia y convenció a 4 hombres con su labia. «Vamos, empujemos entre todos. Si se queda, el pueblo pierde negocio y nosotros quedamos de flojos». Entre los 5 lograron mover la carreta. El mercader, empapado pero agradecido, le dejó a Feli varias piezas de tela en consignación para que las vendiera en el pueblo. Feli, que conocía a cada vecino y sus gustos, las colocó en pocos días y se quedó con una buena comisión. Era la primera vez que tenía monedas de sobra en los bolsillos. La verdadera prueba llegó poco después. Un anciano solitario, que vivía en una casona grande y vieja en las afueras, cayó gravemente enfermo. Feli solía visitarlo para conversar y hacerle favores simples. Una tarde,
El hombre lo llamó a su lado y con voz débil le entregó un sobre. «Necesito que lleves esta carta al notario de la ciudad. Es urgente, hijo». La ciudad quedaba a un día de camino. Antes, Feli habría dicho: «Iré mañana». Pero la frase resonó en su cabeza como un trueno. «Mañana es tarde». Sin dudar, salió esa misma noche, bajo la luz de la luna. Caminó hasta amanecer y entregó la carta al notario. El hombre de leyes lo miró con asombro. «Llegaste justo a tiempo. Si esperabas un día más, esta herencia pasaba al ayuntamiento. Tu amigo te ha nombrado su único heredero por tu bondad». Cuando Feli regresó, el anciano ya había muerto en paz, y la herencia era real. La casona y unas tierras fértiles pasaron a su nombre. La noticia corrió por todo el pueblo. Feli, el que antes era el hazmerreír por vago, se había convertido en el hombre más próspero de la comarca. Tenía tierras, casa y dinero. Pero curioso, no cambió su esencia. Seguía buscando la sombra del almendro para dormir la siesta. La diferencia era que ahora lo hacía como dueño de su fortuna y con el respeto de los demás. Cuando le preguntaban el secreto, él sonreía con calma. Me lo dio un sabio en 3 palabras: mañana es tarde. No significa correr como loco, sino entender que la oportunidad solo toca una vez. Si no abres la puerta hoy, se cierra para siempre. Y así fue como el vago más grande del pueblo enseñó que la verdadera inteligencia no está en el esfuerzo ciego, sino en saber cuándo actuar, porque la vida premia a quien comprende que la suerte no espera.